Bienvenidos a este análisis detallado, basado en una presentación del experto Juan Bolívar. Hoy vamos a adentrarnos en un área de la ortocreatología que a menudo pasa desapercibida, el tratamiento de la hipermetropía y la presbicia. Veremos por qué, en palabras del propio ponente, ha sido considerada la gran olvidada, si la comparamos con la ortocap para miopía. Esta será nuestra hoja de ruta. Arrancaremos con los principios básicos del tratamiento hipermetrópico, para luego sumergirnos en el diseño de las lentes y su biomecánica. Aprenderemos a identificar al candidato perfecto, analizaremos casos clínicos reales y, para terminar, veremos su aplicación en la presbicia antes de sacar las conclusiones más importantes. Bueno, pues empecemos por el principio. Analicemos por qué la ortoqueratología hipermetrópica es, de por sí, bastante más compleja que la miópica. Hay varios factores que explican por qué es menos predecible. Nos encontramos con varias dificultades importantes en este campo. Para empezar, la falta de cajas de prueba estandarizadas nos obliga a trabajar con cálculos más empíricos. Además, estos tratamientos suelen tener una mayor tendencia a la regresión, pero el punto que es realmente crítico, el que lo cambia todo, es el tamaño de las zonas ópticas. Son más pequeñas, y eso significa que cualquier mínimo descentramiento de la lente va a tener un impacto enorme en el éxito del tratamiento. Aquí está el quid de la cuestión. La biomecánica funciona justo al revés. En lugar de aplanar la córnea como hacemos en miopía, lo que buscamos es crear un incurvamiento en el centro. ¿Y cómo se consigue esto? Pues con una distribución de presiones totalmente opuesta, provocando un engrosamiento del epitelio en el centro y un adelgazamiento en la media periferia. Pasemos entonces a la lente. Vamos a ver cómo su diseño tan particular es el que consigue precisamente este efecto de presión inversa. Si observamos la estructura de la lente, vemos que la zona central está diseñada para quedar elevada sin tocar la córnea y así permitir que el epitelio se engruese. Justo después encontramos la zona de compresión, que es la primera que apoya y la que ejerce la fuerza para aplanar la media periferia. A continuación, un reservorio para la lágrima y por último, la zona de alineamiento periférico, que es fundamental para que la lente se mantenga estable. Y aquí es donde nos encontramos con el gran reto de diseño. Para conseguir ese encurvamiento central se necesita una compresión muy potente en la media periferia. El problema es que, cuanta más presión se ejerce ahí, más se debilita el apoyo en la periferia lejana. Esto facilita que la lente se descentre, haciendo que el tratamiento sea menos predecible. Encontrar ese equilibrio perfecto es sin duda la clave del éxito. Teniendo en cuenta todas estas complejidades, la pregunta es obvia: ¿quién es el candidato ideal para este tratamiento? La selección del paciente aquí es, si cabe, todavía más importante que en la ortoquemiópica. Esta tabla define muy bien el perfil. El ponente destaca que el gold standard, el paciente ideal, es el presbita de entre 35 y 55 años. ¿Por qué? Porque es un grupo muy motivado y el tratamiento les da un doble beneficio. Corrige su hipermetropía y a la vez mejora su visión de cerca. En gente más joven, su uso es más puntual, por ejemplo para opositores, mientras que en niños, a día de hoy, no se recomienda. Muy bien, pues ahora vamos a ver cómo se aplican todos estos principios en el día a día, analizando varios de los casos clínicos que presentó el ponente. El primer caso es un desafío mayúsculo. Se trata de un paciente que se prepara unas oposiciones, con una graduación muy alta, córneas asimétricas y un astigmatismo oblicuo. A primera vista, un caso en el que el éxito parecía muy poco probable. La clave del éxito en este caso fue una decisión clínica muy estratégica. El profesional decidió, de forma consciente, no corregir toda la hipermetropía. ¿A cambio de qué? De conseguir una zona de tratamiento más amplia y de mejor calidad. Una decisión que fue fundamental, sobre todo si tenemos en cuenta que la paciente tenía unas pupilas muy grandes. El resultado fue un éxito rotundo. A pesar de ese pequeño sacrificio en la graduación, se consiguió una zona de tratamiento amplia y bien centrada, y el paciente alcanzó la unidad de agudeza visual. Esto nos demuestra que a veces un compromiso estratégico puede llevar a un resultado funcional excelente, incluso en los casos más complicados. El siguiente caso nos plantea un reto distinto. Aquí, el problema no era tanto la potencia, sino la estabilidad. La primera lente que se probó se descentraba todo el rato, lo que comprometía por completo la calidad de la visión. Esta tabla nos muestra ese proceso iterativo, casi artesanal, de ajuste. Al principio, para centrar la lente, se cerró la periferia, pero eso hizo que el efecto del tratamiento fuera insuficiente. El ajuste final, el que funcionó, fue aplanar la periferia solo 0,10 milímetros respecto a esa segunda lente. Un cambio mínimo que fue la clave para estabilizarla y conseguir un buen resultado. Y esto nos lleva a una pregunta clínica muy práctica: ¿qué hacemos cuando una lente tórica rota con cada parpadeo? Es algo bastante común en la ortocá hipermetrópica, muchas veces porque los levantamientos de bordes son más pronunciados que en las lentes miópicas. Pues la respuesta es una prueba muy sencilla que se puede hacer en la propia consulta.
Se le pide al paciente que cierre los ojos durante 2 o 3 minutos. Si después de ese tiempo la lente vuelve sola a su orientación correcta, podemos dar por bueno el ajuste para el uso nocturno, porque al fin y al cabo durante el sueño no habrá parpadeo que la desestabilice. Bien, hasta ahora nos hemos centrado en los hipermétropes, que como hemos visto se benefician de forma secundaria para la presbicia. Pero vamos a ampliar el foco para abordar la presbicia también en pacientes miopes. Para tratar la presbicia en miopes con ortoca, se usan principalmente 2 estrategias. La primera es una monovisión modificada, que consiste en dejar en el ojo no dominante una pequeña miopía residual, mucho menor de la que se dejaría con unas gafas. La segunda estrategia es reducir el tamaño de la zona óptica para aumentar la profundidad de foco y crear así un efecto multifocal. Y luego está este otro diseño, algo más avanzado que se conoce como de isla central. Básicamente es una lente de ortokey para miopía normal, a la que se le añade un pequeño encurvamiento justo en el centro óptico. El objetivo es generar una potencia positiva que sirva para la visión de cerca. Eso sí, este diseño tiene una contrapartida importante. Como señala el ponente, es muy frecuente que los pacientes se quejen de la calidad de su visión de lejos. Por lo tanto, es una opción que solo se debería considerar para pacientes muy concretos, que estén muy bien informados y que estén dispuestos a sacrificar algo de visión lejana para poder ver de cerca sin gafas. Muy bien, pues para ir terminando, vamos a resumir las ideas más importantes que hemos extraído de esta inversión en la ortoqueratología avanzada. Por lo tanto, si nos tenemos que quedar con algo sería con esto. El éxito en la ortoca hipermetrópica depende por un lado de una selección de pacientes exquisita y por otro de dominar los principios de diseño de estas lentes tan particulares, estando dispuestos a hacer concesiones clínicas. Y no hay que olvidar que el paciente ideal, el más agradecido, es el presbita incipiente. Todo esto nos deja con una reflexión final. Teniendo en cuenta el potencial de esta técnica para dar solución a un grupo de pacientes tan grande y a menudo insatisfecho, la pregunta que queda en el aire es: ¿debería esta aplicación avanzada de la ortoqueratología considerarse una herramienta más habitual en la práctica optométrica moderna?